Queridos hermanos, muy pero muy buenas noches a todos. Una cordial bienvenida y saludo a todos en el día de hoy. Estamos ya listos hoy miércoles para dar nuestro estudio bíblico como siempre lo hacemos. Bienvenidos todos los hermanos, hermanas que ya estén conectados. Nos alegra saludarles y darles una cordial y fraternal bienvenida al estudio de la palabra de Dios esta noche a través de este medio de comunicación de Facebook Live. Hermanos, que la paz de Dios, que la comunión del Santo Espíritu y todo su corazón estén dispuestos para recibir la palabra de Dios hoy que va a ser expuesta para que sus vidas sean edificadas y fortalecidas en el poder del Espíritu Santo y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hoy, por la gracia de Dios, vivos y nos podemos congregar a través de este medio para meditar en la palabra de Dios. Así que, hermanos, los que ya están conectados, me alegro saludarles y ruego a Dios que disponga todo su ser y que lo que hoy hagamos sea para redundar a la gloria del Señor y el beneficio del crecimiento de nuestras almas. Así que bienvenidos, hermanos, y que el misericordioso y amoroso Dios hable hoy a nuestras vidas. Vamos a orar. A los que ya están conectados, les invito a que con reverencia me acompañen en una oración. Haga un alto en esta noche y disponga su corazón para meditar en este tiempo que usted aparta en la palabra de Dios. Y mientras esto, vamos a orar mientras más se conectan y así poder dar like al video y compartirlo con otros hermanos o amigos conocidos, porque ese es el propósito de la enseñanza, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que vamos a orar, hermanos, los que ya están conectados, inclinen conmigo el rostro y oremos al Señor. Padre Santo, Señor soberano y eterno, que habitas en majestad y en gloria, que eres santo, santo, santo. Tú que, Señor, lo ves todo y que entiendes los pensamientos más íntimos de nuestro corazón, a quien no podemos engañar, venimos ante ti esta noche, en primer lugar dándote gracias por la vida, por el día que pasó, por habernos guardado, por habernos protegido, por habernos permitido ir y venir, por habernos dado la gracia, Padre Santo, de vivir un día más. Te agradecemos por los alimentos recibidos en este día. Te agradecemos, Padre Santo, por este espacio en el cual nos sentamos en la comodidad de nuestra casa y con reverencia disponemos nuestro corazón a abrir tu palabra y a meditar en ella. En consecuencia, amado Dios, yo te suplico que dispongas cada uno de los corazones de los hermanos, amigos y conocidos que se conectan y que pongas tus palabras en mi boca para poder llegar a la mente y al corazón de todos los hermanos que están conectados esta noche. Padre, úsame en el poder de tu palabra y de tu espíritu y convence, Señor, de pecado, de justicia y juicio y ayúdanos a confiar y a depender más de ti cada día. En tus manos santas colocamos esta noche nuestras vidas y el estudio de tu palabra, Señor. Gracias por escucharme y gracias por consolar y animar y fortalecer las vidas de cada uno de mis hermanos a través del estudio de tu santa palabra. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ver quién está conectado. Vamos a saludar a nuestra hermana Yane Orjuela, que está conectada, fielmente se conecta cada miércoles.
Nuestro hermano Juan Diego Guzmán también está conectado. Bienvenido, Juan Diego. El hermano Alexander Ruiz con su familia también se conecta fielmente todos los miércoles. El hermano Víctor Rubiano también se conecta fielmente. Bienvenido. Hermana Fabiola Camacho, bienvenida. Elisenia Chacón, bienvenida también. Qué bueno que se conecte. Carmenza Gómez está conectada con nosotros también. Luis Jorge Triana, hermano Luis Jorge, bienvenido. Nos alegra tenerlo con nosotros. El hermano Alfredo Rincón también se conecta con nosotros. Todos los demás hermanos que estén por allí conectados, bienvenidos. Dios hable hoy a sus corazones y disponga todo su ser para recibir la enseñanza de su santa palabra en el día de hoy. En nuestro estudio del libro de los Salmos, el día de hoy daremos inicio al estudio del Salmo 44. El Salmo 44 es un salmo medianamente largo, contiene 26 versículos y que también fue escrito por los hijos de Coré, lo mismo que el Salmo 42 y el Salmo 43 fueron escritos por los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran una familia de levitas encargados de la adoración y los instrumentos musicales en el templo. Aunque este salmo es un poco largo, les invito a leerlo, hermanos, para que tengamos idea de qué trata. Pues en la lectura de la palabra de Dios también se derrama la gracia del Señor en nuestras vidas. Así que les invito a abrir su Biblia en el Salmo 44 y a leer estos 26 versículos de este salmo con todo nuestro corazón, con disposición de mente y espíritu, haciendo los signos de puntuación y poniendo todo el sentido a la lectura. Dice así el Salmo 44, verso 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y nos hemos olvidado y no nos hemos olvidado de ti.
y no hemos faltado a tu pacto. No se han vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Amén y amén. Así que este será el salmo en el cual vamos a meditar desde el día de hoy, porque hoy no lo vamos a poder ver todo, obviamente porque es un salmo muy largo. Como podemos ver, el Salmo 44 empieza con una nota muy optimista hasta el versículo 8, hablando de las grandes cosas que hizo Dios con Israel y de cómo Él comienza a confiar no en sus propias fuerzas, sino en Dios y a darle la gloria a Él. Pero después encontramos un lamento comunitario, es decir, un lamento de todo el pueblo que expresa la angustia de Israel ante una derrota militar y un aparente abandono de Dios. El pueblo se siente abandonado por Dios y entonces hace un lamento por esa situación que está viviendo porque han perdido una batalla militar. El Salmo revela el profundo sentimiento de angustia, dolor y frustración del rey y su ejército al experimentar una derrota que no solo diezmó sus milicias y les convirtió en objeto de burla, sino que les presenta un muy serio problema teológico. ¿Cuál es ese problema teológico? ¿Cómo es posible que un Dios conocido en la historia por sus grandes triunfos militares, por derrotar a sus enemigos, haya perdido esta batalla? ¿Qué explicación lógica puede dársele a esto? Así que el enfoque del Salmo es ayudar a la iglesia y a todo creyente a entender cómo confiar en Dios en medio del sufrimiento cuando pareciera que Él guarda silencio y nos ha abandonado. Cómo entender a Dios en momentos en que no encaja lo que Él promete con lo que estamos viviendo. Y de eso se trata este salmo. Para una predicación y enseñanza expositiva, vamos a dividir este salmo en 4 secciones para ir extrayendo principios teológicos y aplicaciones prácticas para nuestra vida. ¿Cuáles son esas 4 secciones en que lo vamos a dividir? La primera sección es el recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado. El recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado. Salmos 44, 1 al 8. La segunda sección es la desconcertante realidad del presente. Salmos 44, 9 al 16. La tercera sección es una fe probada en el silencio. Salmo 44, 17 al 22. Y en cuarto y último lugar, la última sección, un clamor desde el polvo del abatimiento. Un clamor desde el polvo del abatimiento. Salmo 44, 23 al 26. La enseñanza para hoy lleva por título, Nuestros padres no lo contaron. Nuestros padres no lo contaron. El día de hoy solo consideraremos la primera sección, es decir, los primeros 8 versículos.
¿Y cómo titula esta primera sección? El recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado. El recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado. Salmos 44, 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Lean conmigo. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Así que en esta porción vamos a meditar el día de hoy. El recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado. El versículo 1 nos muestra una fe que transmiten los padres a sus hijos. Una fe que transmiten los padres a sus hijos. Observen los versículos 1 y 2. Oh Dios, escuchen. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Amén. El pueblo de Israel ha oído de Dios a través de sus padres. Ha oído que Dios ha hecho grandes cosas. Ha oído del poder y la benevolencia de Dios a favor de su pueblo, de cómo los salvó, de cómo los libró y venció a sus enemigos, de cómo los sustentó en el desierto y les dio la victoria cuando tomaron la tierra prometida. Fue Él quien expulsó con su poder las naciones que ocupaban la tierra prometida cuando los israelitas llegaron a tomar posesión de ellas. Fue Él quien derribó los muros de Jericó y el ejército entró a una y tomaron esa ciudad y mataron a espada a esa gente. Fue Dios quien conquistó esas tierras realmente. Amados hermanos, esto es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Es la responsabilidad más importante que tenemos con ellos como padres. Enseñarles la palabra de Dios y sus mandamientos, hablándoles del poder de Dios y su benevolencia para con el pecador, hablándoles del Evangelio, hablándoles de sus hechos poderosos, de su misericordia y su amor para con el que ha cometido pecado. Hablarles del Evangelio, es decir, de la obra maravillosa de amor que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos de la condenación que merecíamos por nuestros pecados. Que nuestros hijos oigan de nuestros labios la historia del Evangelio. Que nuestros hijos oigan de nuestros labios la historia del pueblo de Israel. Que nuestros hijos oigan con nuestros labios la historia de los días de la creación. Enseñémosles a nuestros hijos la historia de Dios. Enseñémosles a nuestros hijos el poder y la benevolencia de Dios que se refleja en la palabra escrita que Él nos ha dejado. Vemos aquí muy claramente que la Escritura dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Ellos escucharon de la voz de sus padres lo que ellos les decían acerca de Dios, lo que ellos les decían acerca de las proezas
y del poder del Señor, venciendo a los enemigos del pueblo de Israel para tomar posesión de la tierra prometida. Qué importante es educar a nuestros hijos, qué importante es contarles de las maravillas y las obras de Dios, que nuestros hijos sepan quién es Dios, que nuestros hijos sepan quién es Jesucristo, que nuestros hijos sepan qué fue lo que hizo Dios desde el principio de la creación. En el Salmo 78, versículos 1 al 6, dice lo siguiente acerca de este tema tan importante, de la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos de enseñarles la palabra de Dios. Salmo 78, versículos 1 al 6 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos. Amén y amén. Noten, hermanos, que la palabra de Dios es clara y es contundente. El salmista dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Cuáles eran esas cosas escondidas de tiempos antiguos? ¿Cuáles eran esa boca que iba a pronunciar proverbios? Pues las palabras de Dios, las cuales habían oído y entendido y que sus padres se las habían contado. Y dice en el verso 4 que no las encubriremos a los hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Vemos ahí que el pueblo de Dios debe contar a sus hijos y a los hijos de sus hijos las maravillas de Dios, anunciar la palabra de Dios, enseñarle los mandamientos del Señor, contar las historias de Dios, la historia de la redención, la historia de la creación, la historia del pueblo de Israel, la historia de los profetas. Debemos contarla a nuestros hijos. Y luego dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Noten que es un mandato. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Dios mandó a los padres de Israel que notificasen las obras de Dios, su palabra, sus mandamientos a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos. Amén. Esa es la responsabilidad que tenemos como padres, de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, de contarles las historias del Señor dejadas en las Escrituras para el bien de sus almas y la redención de ellos. Qué importante entender esto. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9, también dice lo siguiente acerca de esta verdad. Deuteronomio 6, 1 al 9 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel,
y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, escuchen, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Es un mandato de Dios enseñar a nuestros hijos los mandamientos y la palabra de Dios, las historias de las Escrituras, para que nuestros hijos conozcan la verdad y amen a Dios y teman su santo nombre. Debemos enseñar a nuestros hijos, repetirlas estando en la cama, cuando se levante, andando por el camino, escribiéndolas en los postes de su casa, etcétera, etcétera. Atarlas como una señal en tu mano y como frontales en tus ojos y escribirlas. Hermanos, ese es el mandato de Dios y eso es lo que nos enseña estos dos primeros versículos del Salmo 42, la responsabilidad que tenemos de contar a las generaciones venideras los hechos maravillosos de Dios, sus mandamientos y sus proezas, y cómo Dios ha cuidado y ha preservado a su pueblo a través de la historia. El versículo 3 continúa diciendo, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Este versículo 3 nos muestra que Dios es el autor de la victoria de su pueblo. No el pueblo, sino Dios es el autor de la victoria de su pueblo. Dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, ni su diestra y tu brazo, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. El salmista entonces en este pasaje les recuerda que Dios fue quien echó naciones y plantó a su pueblo en la tierra prometida. La victoria fue por su poder, su favor y su amor misericordioso en pos de ellos. No fueron ellos con su poder porque no lo tenían. Fue el poder de Dios en acción a favor de su pueblo. Y todo esto por su gracia, porque a Él le plació hacerlo. Y todo esto que hizo el Señor con Israel al salvar y darles la tierra, no fue por mérito humano, sino un acto de la pura gracia de Dios. La última parte del versículo 3 dice el texto, porque te complaciste en ellos. No porque había algo especial en ellos, sino porque a Dios le plació en su gracia salvarles y entregarles la tierra prometida, liberándolos de las naciones enemigas que tenían en poder las tierras que Dios les había prometido. Así que hermanos, cuando veamos los logros espirituales de otros, o de nuestra propia vida, o en la iglesia, démosle gloria a Dios. Él es el que planta, Él es el que sostiene, y Él es el que bendice y provee a su pueblo. No somos nosotros a nosotros mismos. Él es quien nos da todas las cosas. Nada bueno hay en nosotros. Dios escogió al pueblo de Israel no porque hubiese algo bueno en ellos, sino porque a Él le plació. Escuchen lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido,
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén. Como podemos ver, hermanos, el texto sagrado nos dice que no por ser Israel más que los otros pueblos de la tierra, Dios los había escogido. Dice, en lugar de ser ustedes mejores que los otros pueblos, eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Israel era un pueblo de muy baja categoría entre los pueblos que existían en ese tiempo. Entonces ellos no tenían ningún mérito para que Dios los escogiera. El verso 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿A quién? A Abraham, Isaac y Jacob, que les había hecho la promesa de que de ellos saldría un pueblo grande como las estrellas del cielo. Dios quiso guardar ese pacto, ese juramento que había hecho, y por eso fue que Él los salvó y los libró de las manos de sus enemigos. Entonces, Dios los sacó con mano poderosa de la nación de Egipto y los rescató de esa servidumbre de Faraón y los llevó a la tierra prometida, porque a Él le plació, como dice en el verso 3 del Salmo 44, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos, porque a Dios le plació hacer eso, amados hermanos. Así que, amados, tenemos que entender que Dios es quien dirige el curso de la historia y quien siempre está presente a lo largo de la historia. Hemos sido testigos cómo las naciones han surgido y han caído, pero la mano de Dios siempre ha estado presente en todo momento, sosteniendo a su pueblo, sosteniendo a su iglesia, y su reino por siempre lo sostendrá hasta que Él pase el cielo y la tierra. Es decir, el reino de Dios nunca dejará de ser, porque Él es el que lo sostiene y lo preserva. Siempre permanecerá el reino de Dios, venga lo que venga y pase lo que pase, porque Él es quien preserva a su pueblo. Este versículo nos recuerda entonces la importancia de depender de Dios en cada momento de nuestra vida. No dependemos de confiar en nuestra propia habilidad. Nosotros debemos dejar de confiar en nuestra propia habilidad para salir adelante, porque en última instancia es Dios quien tiene el control de todo. Así que confiemos en Dios y no en nuestra habilidad ni en nuestra sabiduría. No se crea sabio en su propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, y eso será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si estamos pasando por momentos difíciles, en este versículo se nos invita a confiar en que Dios es nuestra ayuda y que Él tiene el poder de sacarnos de cualquier situación. No será nuestra fuerza, no será nuestra espada, no será nuestra elocuencia, sino el poder y la misericordia de Dios. Este versículo nos recuerda que no estamos solos, que Dios siempre está con nosotros, que Él no nos abandona. Eso es lo que Él ha prometido en su palabra, amados hermanos. Debemos recordar que la ayuda divina no se trata de lo que hayamos hecho o de lo que podamos hacer. No, hermanos, sino que se trata de la gracia y la misericordia de Dios. Él es nuestro apoyo y nuestra fuerza en todo momento. Confiemos en Él y no en nuestra fuerza, no en nuestra habilidad, porque nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas,
sino de la bondad y el favor misericordioso de Dios nuestro Señor. Y continúa diciendo el versículo 4 del Salmo 44. Dice así: Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Cuando el salmista dice, tú, Dios, eres mi rey, está reconociendo que Dios es su soberano, que es el que gobierna, el que tiene el control y el poder supremo sobre su vida y sobre todas las cosas. Tú, oh Dios, eres mi rey. Cuando uno dice eso, es porque está reconociendo que Dios es el que tiene el control soberano y gobierna y controla nuestra vida por sobre todas las cosas. Esto no es otra cosa que una afirmación de la soberanía de Dios sobre nuestra vida y sobre el universo. Su autoridad sobre todas las cosas y su derecho a gobernar. Como cristianos, al igual que el salmista, debemos reconocer a Dios como nuestro Rey, aceptando su autoridad en nuestras vidas en todas las áreas de nosotros, los seres humanos, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en mi vida personal. Dios debe gobernar todas las áreas de mi vida en las que yo me muevo y en las que yo vivo como persona. Así que esta idea de Dios como nuestro Rey tiene varias implicaciones, mis amados hermanos. En primer lugar, significa que debemos someternos a su voluntad y seguir sus mandamientos. No podemos gobernar nuestras vidas según nuestro propio criterio, sino debemos seguir la guía de Dios nuestro Rey y Señor. Esa es la primera implicación, amados hermanos. Debemos someternos a la voluntad del Señor nuestro Rey y seguir sus mandamientos. Reconocer que no podemos gobernarnos correctamente según nuestro propio criterio, sino que debemos seguir la guía y la dirección de Dios nuestro Rey y Señor. Y en segundo lugar, esta afirmación de Dios como Rey, donde dice, pero tú eres mi Rey, significa que podemos confiar en Dios como nuestro líder y como nuestro protector. Él nos guiará en el camino correcto y nos protegerá de cualquier peligro que podamos enfrentar. Tenemos que confiar en Él como ese Dios protector, como ese Dios que nos guarda, porque Él no solamente gobierna, sino que también guarda a su pueblo. En la segunda parte de este versículo 4, el salmista pide a Dios que envíe salvación a Jacob. Jacob representa al pueblo de Israel, a quien salvó el Señor. Recordemos que de Jacob es donde surgen los 12 hijos y las 12 tribus que forman el pueblo de Israel. Y cuando él dice, envía salvación a Jacob, entonces esta declaración nos está afirmando que Dios no solamente es nuestro Rey, sino que también es nuestro Salvador. Así como envió salvación al pueblo de Israel, Él también envía salvación a nuestra vida. Reconocemos que necesitamos ser salvados de nuestro pecado y de las consecuencias de nuestras acciones. Como Salvador, Dios ha enviado a su Hijo Jesús para morir en la cruz y pagar la pena de nuestros pecados. Envía salvación, amado Dios, a los que necesitan de tu misericordia y tu gracia, a tus escogidos que están esparcidos por sobre la faz de la tierra. Envía salvación, amado Dios. Envía salvación a tu pueblo. Así que, hermanos, ¿cómo podemos aplicar este versículo
a nuestra vida. Primero, debemos reconocer a Dios como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Debemos someternos a su voluntad y aceptar la salvación que nos ofrece de pura gracia en su Hijo Jesucristo. Arrepentidos, venir a sus pies pidiendo perdón. En segundo lugar, podemos confiar en su liderazgo y protección en nuestras vidas, sabiendo que Él tiene el control y el poder supremo por sobre todas las cosas. Así es, hermanos, confiemos en el liderazgo, en el control que Dios tiene, en su protección. Él tiene el control y el poder supremo por sobre todas las cosas. Entonces, confiemos en Él. Y en tercer lugar, podemos pedirle a Dios que envíe salvación a otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues compartiendo el Evangelio con aquellos que aún no lo han escuchado. Envía salvación a Jacob. En otras palabras, envía salvación a tus escogidos. Yo puedo ser un instrumento para ser llevador y portador del Evangelio que salva al alma que está en tinieblas. Ayúdanos, Señor, a hacer luz y testimonio para otros. Así es que podemos aplicar este versículo a nuestra vida. Cuando decimos, tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob, nos estamos poniendo bajo su señorío y estamos pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de compartir el Evangelio y la salvación a su pueblo, a sus escogidos que están esparcidos sobre la faz de la tierra. Versículos 5 al 8 de nuestro pasaje. Versículos 5 al 8 del Salmo 44. Dice así: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Mas tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Amén. En estos últimos versículos, el salmista renuncia a la autosuficiencia y la da por completo a Dios. Le da toda la gloria a Dios. Hermanos, una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es renunciar a nuestra autosuficiencia, a nuestro orgullo, a nuestro ego. Pero si usted nota, mire cómo empieza. El verso 5 dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Él reconoce que solamente a través de Dios y por el poder de Dios y por el nombre del Dios Todopoderoso puede sacudir o destruir a sus enemigos y hollar a sus adversarios, pisotear a sus adversarios. Ellos en sus fuerzas y en su poder no lo podrán hacer. En el verso 6 continúa diciendo, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. El salmista aquí está renunciando a la confianza en las armas militares para triunfar sobre sus enemigos y confía plenamente en Dios. Renuncia al poder de las armas militares para confiar en el poder y en la gracia de Dios para vencer a sus enemigos. Porque no confiaré en mi arco, dice, ni mi espada me salvará. Él no va a confiar más en el arco, no va a confiar más en la espada, sino va a confiar en Dios su Señor. Es por eso que en el Salmo 20, versículo 7 dice, Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
Aquí vuelve y se nos recuerda que hay algunos que confían en su armamento militar, confían en sus caballos, en sus lanzas, en sus espadas, confían en el arco, en las flechas. Pero dice el salmista, nosotros confiaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, nos acordaremos de Él porque de Él es la batalla. Hermanos, para poder triunfar en esta vida, tenemos que confiar en Dios, para poder derrotar a nuestros enemigos, a aquellos que se levantan contra nuestra alma y contra nuestro crecimiento espiritual, tenemos que confiar en Dios y dejar de confiar en nuestra sabiduría y en nuestras propias fuerzas. Dejemos de confiar en nosotros mismos o en las armas o en el dinero o en cualquier cosa que nosotros tendemos a poner la confianza. Ahora observen lo que dice el Salmo 33, verso 16. Salmo 33, verso 16. Dice así, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Aquí el salmista está reconociendo que el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. El rey se salva por el poder y la misericordia de Dios que pelea por él. Y el valiente escapa no por su fuerza, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Así que la palabra de Dios vuelve y nos exhorta a no confiar en las armas, a no confiar en la sabiduría, a no confiar en las cosas terrenales, sino a confiar en el eterno y soberano Dios que nos da todas las cosas. El Salmo 33, verso 17 dice, Salmo 33, verso 17, vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. En la antigüedad, tener caballos para la batalla era mucha ventaja contra el enemigo. Pero aquí está el salmista diciendo que vano para salvarse es el caballo y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Cuando Dios quiere dar una victoria, por más caballos que tuviera el ejército, no servía de nada, porque Dios es el que da la victoria y no el caballo, ni la espada, ni la fuerza del hombre, sino la fuerza y el poder de nuestro Dios. Así que aprendamos a confiar en nuestro Dios. Luego dice en el versículo 7, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. El salmista declara nuevamente que no han sido ellos los que se han guardado a sí mismos, sino que ha sido nuestro Dios el que los ha guardado de sus enemigos y ha avergonzado a los que lo aborrecían. Qué tremenda declaración. Tenemos nosotros que aprender a depender de Dios y a reconocer que Él es el Dios de la victoria, que si nosotros triunfamos o logramos hacer algo es porque Dios está detrás de todo. No es nuestra fuerza, no es la espada, no es la inteligencia del hombre, es la fuerza, el poder y la sabiduría de Dios triunfando sobre aquellos que nos quieren hacer mal. Y termina diciendo el versículo 8 de nuestro pasaje, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Amén. Termina esta primera sección del Salmo, el salmista reconociendo a Dios y dándole la gloria a Él por sobre todas las cosas. Dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Lo único que podemos hacer usted y yo es gloriarnos en Dios. Darle la gloria al Señor en todo, porque de Él es la victoria y de Él es el poder. Para siempre debemos procurar alabar su santo nombre y reconocer su poder y su grandeza. Termina esta sección diciendo Selah, es decir, medita en esto. Medita en que Dios es el que le da la victoria a su pueblo. No es el pueblo
quien se libertó a sí mismo. No fue el pueblo el que conquistó la tierra prometida, fue Dios el que conquistó esa tierra. Aunque ellos fueron a la batalla, fue Dios el que les dio la victoria. Entonces miremos una conclusión y unas aplicaciones finales. Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado fortalece nuestra fe en el presente, amados hermanos. Incluso si nuestro presente es doloroso e incierto. Recordar aquello que nuestros padres nos han contado. Traer a la memoria los días de la creación registrados en las Sagradas Escrituras. Traer a la memoria las victorias del pueblo de Israel contra sus enemigos. Traer a la memoria la fidelidad de Dios con Israel a pesar de su pecado y de sus infidelidades. Así que, hermanos, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado fortalece nuestra fe en el presente, incluso si nuestro presente es doloroso e incierto. Recordar que hubo uno que vino hace 2000 años y vivió una vida perfecta y entregó su vida en la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa memoria del recuerdo de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo fortalece nuestra fe en el presente en medio de la adversidad y de la prueba. Recordar lo que Cristo hizo es el acto más glorioso para avivar nuestra fe y continuar hasta el día último de nuestra existencia en esta tierra, hermanos. También hablar con otros sobre las victorias de Dios y sobre sus hechos poderosos es de suma importancia para fortalecer nuestra fe y despertar la fe en otros. Esto nos ayudará a mantener la perspectiva de que Dios es fiel, incluso si no entendemos lo que estamos viviendo en el presente. Porque hay momentos en los cuales uno está pasando por situaciones difíciles, pero si confiamos en Dios y miramos las promesas de Dios, eso fortalecerá nuestra fe y nos ayudará a mantener con la mirada puesta en el invisible, en el autor y en el consumador de la fe. Recordemos, amados hermanos, también que la fe verdadera se basa en la gracia de Dios, no en el mérito ni la fuerza humana. Confiemos en Dios y no en nuestros méritos ni en la fuerza nuestra, sino en el poder y la gracia de Dios. Glorifiquemos a Dios en todo tiempo. Recordemos que glorificar a Dios no se trata de confesarlo únicamente con nuestra boca. Se trata de descansar en Él, en sus promesas y renunciar a nuestra autosuficiencia sometiéndonos a su santa voluntad. Eso es glorificar a Dios. Porque es muy fácil decir gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificar a Dios es someternos a su voluntad y hacer lo que Él nos manda hacer. Así que, hermanos, que nuestra alabanza a Dios sea continua, como dice en la última parte del versículo 8. Vean lo que dice: para siempre alabaré tu nombre, Selah. Entonces, hermanos, que nuestra alabanza a Dios sea continua, aún en medio del dolor y la incertidumbre. Alabemos a nuestro Dios y confiemos en Él, porque Él nos da la victoria. Que Dios nos llene de su gracia para seguir confiando en ese Dios del cual un día alguien nos habló, del cual un día por su gracia pudimos llegar a conocerle y entender que Él es el dueño y el Señor de nuestra vida y del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, al cual Él envió para redimirnos de nuestros pecados. Gloria a su santo nombre. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que se han conectado. Bendíceles, Señor. Guárdales en tu amor y concédeles, Padre Santo, si tienen hijos, que sus hijos escuchen de sus labios la palabra de Dios, que sus padres sean juiciosos en transmitirles
el conocimiento de tu verdad, mi Señor. Concede, Padre amado, a cada padre de familia contar los hechos poderosos de Dios. Muévelos a estudiar tu palabra y a enamorarse de la obra redentora y del poder tuyo y transformador que revelan las páginas de tu palabra. Gracias, bendito Dios, por cada hermano y hermana que hoy se ha conectado. Te ruego que los bendigas, los fortalezcas y les dé la gracia de continuar caminando con fe en este mundo, a pesar de las circunstancias. Bendíceles y guárdales en todos sus caminos, Señor, y dale la gracia de caminar en fe cada día, tomados de tu mano, mi Señor. Gracias por este día que pasó y gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de sentarnos a meditar un ratico en tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una feliz noche para todos, amados hermanos. Gracias por conectarse. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.